Bueno, y aquí estoy en esta nueva enseñanza de Influencer 5. Estamos en la clase número 12 y vamos a mirar, porque estamos hablando del Espíritu Santo, vamos a mirar la vida del Espíritu en nuestros grupos celulares, en nuestros grupos pequeños, lo que hemos llamado nuestros grupos familiares. Vamos a leer en Hechos 2, 41 al 46, donde está el inicio de la iglesia primitiva. Dice allí la palabra del Señor así: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar. O sea, no era el templo, diferentes lugares, y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo. Cada día se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Ahí encontramos entonces la vida de la iglesia primitiva, pero a través de los grupos celulares, a través de los grupos pequeños, a través de grupos en las casas. ¿Correcto? Ahora, lo importante que es que nuestros grupos celulares estén conectados con el Espíritu Santo, porque recordarán que los grupos pequeños nacieron como resultado de una iglesia llena del Espíritu Santo. Vamos a mirar ahora en Hechos 5:42, donde encontramos una cita bíblica muy importante. Dice: y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. ¿Y qué enseñaban? Jesús es el Mesías. El mensaje era cristocéntrico. Así como la iglesia primitiva nació, creció y se multiplicó desde las casas, desde los hogares, también en este tiempo la iglesia manantial ha tomado el modelo de grupos pequeños, los estamos llamando grupos celulares, células, pero necesitamos que esas células estén llenas y caminen conforme al Espíritu Santo. Porque queremos que también en cada grupo pequeño ese mover del Espíritu esté presente, esté vivo. Quiero resaltar algunos puntos importantes de la importancia del Espíritu Santo
en los grupos pequeños. Número 1, el Espíritu Santo abre el corazón para que entendamos la verdad de Dios. En cada grupo pequeño se comparte una palabra. ¿Y qué es lo que se necesita? Que el Espíritu Santo abra la mente para que la podamos captar. En Juan 6, versículo 63, la palabra del Señor dice: solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así que la palabra que se comparte en la célula, ella transmite vida y debe estar impregnada del Espíritu Santo. Cuando Pablo llegó a un lugar, dice que una mujer llamada Lidia, dice que el Espíritu le hizo entender la palabra y ella se convirtió y se bautizó y abrió su casa para hospedar a Pablo. Y en su casa comenzó Pablo un grupo pequeño. Lo mismo pasó como el Espíritu Santo tocó a los caminantes de Emaús y les abrió las Escrituras mientras Jesús hablaba con ellos. Así que lo primero que quiero resaltar es que el Espíritu Santo abra el corazón de la gente que se congregan en ese grupo pequeño, en esa célula, en ese grupo celular. Lo segundo es que el Espíritu Santo te va a conectar con Dios. En el aposento alto, el Espíritu Santo conectó a la multitud con Dios. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17, dice: pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu Santo conectó a la gente que se entregaba con Dios. Gálatas 3:28, dice allí la palabra del Señor: ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hace ahí? Cuando el Espíritu Santo conecta a las personas con Dios, no importan las clases sociales. Quiere decir que se puede sentar un abogado al lado de una persona que ni siquiera terminó la primaria, porque el Espíritu Santo produce un balance donde las clases sociales no van a dividir, a separar. Una iglesia no puede tener gente privilegiada, todos delante de Dios, abiertos, oyendo la palabra, recibiendo la palabra. Pero no solamente todos, también generaciones. Una iglesia estable, sólida, saludable, es una iglesia que tiene ancianos, pero también tiene adultos, pero también tiene jóvenes mayores, pero también tiene jóvenes, pero también tiene prejuveniles, pero también tiene niños, pero también tiene mujeres embarazadas, pero también tiene abuelos, pero también tiene bisabuelos, porque el Espíritu elimina solo una iglesia de jóvenes, solo una iglesia de ancianos. El Espíritu elimina eso. El Espíritu elimina solo una iglesia de ricos, solo una iglesia de pobres. El Espíritu elimina los niveles y nos pone al mismo nivel, nos da el mismo valor. Eso es importante en nuestras células. Lo tercero que quiero resaltar es que el Espíritu en nuestras células nos mueve
a una vida de oración. Por eso nuestras células deben estar orando semana a semana, orando, que venga un despertar, que venga un crecimiento. El Espíritu Santo movió a la iglesia primitiva a orar y lo hacían a través de grupos pequeños. En Hechos 1:14 hay un grupo pequeño que eran los 12. Dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Allá hay 12 y otras personas más. Y luego en Hechos 1:15 ya dice un número mayor. Dice, durante aquellos días cuando aproximadamente 120, ¿sí ve? Ya pasó de 12 a 120. Y el día de Pentecostés, ya que se entregaron como 3,000, dice que se reunían en las casas. Sí, pero primaba la oración. En Hechos 12, el versículo 5 dice así: pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Pero era en las casas. Recuerde que la iglesia primitiva no tenía templo, porque el templo de Jerusalén era un templo apenas para unas 200 personas. Y la multitud del día de Pentecostés pasaba de 3,000. Y luego llegó otra multitud de 5,000 y luego ya no se podían contar. Además, el templo estaba reservado para los judíos y no cabían allá, eran rechazados porque Jesús fue rechazado y fue muerto porque fue visto como un hereje. Entonces se utilizaban las casas, en las casas se iba proclamando la palabra, pero predominaba la palabra y la oración. El siguiente aspecto es que el Espíritu Santo trabaja plasmando su carácter, el carácter de Cristo, plasmándolo en cada persona que hace parte de una célula, de un grupo celular. Sí, allí trabajando. Juan 15, versículo 5, en la Nueva Traducción Viviente, nos compara con un árbol y su rama. Dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Así como la rama tiene la vida del tronco, así como la rama tiene las savias del tronco, así nosotros que somos las ramas tenemos la savia que se llama el Espíritu Santo trabajando en nuestro carácter. El Espíritu Santo, según Romanos 8:11, en la Nueva Versión Internacional, está dentro de mí. Mira cómo dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive dentro, en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en ustedes. Y Gálatas 4:19, en la Nueva Versión Internacional, Pablo está hablando de cómo ama a la iglesia y cómo ora y dice, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces el Espíritu Santo trabaja dentro de mí. Es lo que quiero que pase en nuestras células. Que cada persona que se congrega en una de nuestras células deje que el Espíritu Santo trabaje en él, dentro de él, plasmando el carácter de Cristo en él. Y hay algo importante que estamos practicando en nuestras células y se llama el tiempo a solas con Dios. Y lo llamamos mi tiempo a solas con Dios, cuyas siglas son TASCD, tiempo a solas con Dios, que tiene lo que se llama PAMPE, la P, la A, la M, la P, la E. La P habla de pecados que tengo que renunciar. La A habla de acciones que debo tomar. La M habla de mandamientos que debo obedecer. La P habla de promesas que debo practicar. La E habla de ejemplos que debo seguir. Todo eso
lo tenemos en nuestras células, a nuestros grupos celulares. Ahora, este PAMPE no se trata de una obligación, no, se trata de una relación, se trata de una vida, se trata así como comemos todos los días, así como nos bañamos todos los días, así como hablamos todos los días. No tenemos que hacer esfuerzo para bañarnos, ni tenemos que hacer esfuerzo para comer, ni tenemos que hacer esfuerzo para dormir. Todos los días hacemos esas cosas. Este devocional, mi tiempo a solas con Dios, en cada grupo, en celular, cada hermano haciéndolo, creciendo a la imagen de Dios, permitiendo que el Espíritu trabaje en tu vida. ¿Por qué razón se dañan las relaciones en algunos grupos celulares? Porque falta la dependencia del Espíritu Santo diaria. No solamente es que vengas al culto y me escuches a mí o escuches al predicador que está en el culto predicando y luego en la semana te olvidas. No. Es que tengas una relación diaria con el Espíritu Santo, que sea tu amigo. Entonces crecerás cada día. Y por último, necesitamos que tú aprendas a andar en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Significa que tú estés metido en el Espíritu y el Espíritu esté metido en ti. En la Reina Valera, Gálatas 5:16, dice: digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Significa el Espíritu, yo metido en el Espíritu y el Espíritu metido en mí. ¿Eso qué produce? Eso produce lo siguiente: sometimiento de mi voluntad al Espíritu Santo. Número 1. Número 2, produce intimidad con el Espíritu Santo. Y número 3, produce la palabra escrita en mi corazón. La palabra escrita en mi vida. 3 cosas produce andar en el Espíritu. Primero, lo vuelvo a repetir, una vida sometida a la voluntad del Espíritu. Número 2, intimidad con el Espíritu. Y número 3, la palabra escrita, escribiéndose en mí. Ya no aquí en el papel, sino dentro de mí. Eso es andar en el Espíritu. Yo metido en el Espíritu y el Espíritu metido en mí. Entonces ahí viene lo que se llama el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, que está en Gálatas 5, 22 al 23, en la Nueva Versión Internacional. Dice allí: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Ahí está. Cuando yo me meto en el Espíritu y el Espíritu se mete en mí, comienzo a dar un fruto mayor, el fruto del Espíritu. Amor, allí es la palabra ágape, es sentirme amado por Dios a pesar de, pero también amar a otros a pesar de. Luego, cuando dice gozo, es la palabra jará. Es una alegría interna, es un deleite de la vida, es el sentido sano del humor, tener humor sano. Porque tú no puedes andar todo el tiempo enojado. Tú tienes que disfrutar la vida.
Paz, esa es la palabra eirene. Habla de una salud interior. Habla de una prosperidad interior. Habla de lo opuesto a la ansiedad, al estrés, a la fatiga. Habla de una paz que combate las 6 manifestaciones tóxicas de las emociones. Usted sabe que las emociones han sido clasificadas en 9 grandes grupos, de los cuales hay 6 grupos que son tóxicos. Y entonces esa paz combate eso. Pero luego habla de paciencia. La palabra paciencia como fruto es aguantar. Pero es un aguante que no te obliga, es un aguante que es parte de tu naturaleza espiritual. Habla de ser generoso. Habla de ser flexible a las ideas de la gente y a la conducta de la gente, aunque yo no las apruebe, pero soy flexible. Eso es paciencia. Pero también la paciencia es de ser constantes en el ánimo. No que hoy estoy animado y mañana estoy desanimado, sino tener una constancia. La benignidad habla de la excelencia moral. La fe, pistis, habla de creer, habla de convicción, habla de total confianza en Dios. La bondad habla de hacer cosas buenas, el fruto del Espíritu. Todas estas cosas es la que yo como pastor general con mi esposa queremos que sean plasmadas en el corazón de nuestra gente, en cada grupo celular. Vamos a orar en este momento, a pedirle al Señor que nos guíe, que nos ayude, para que el Espíritu Santo sea tan real en nuestra vida, pero también tan real en nuestros grupos celulares. Porque los grupos celulares no pueden volverse mecánicos, no pueden volverse rutinarios, no pueden volverse estancados, no puede volverse como algo caduco. No, tienen que ser lugares donde la gente se sienta atraída a llegar, donde la gente se sienta atraída a llevar personas nuevas, donde la persona llegó de una manera, pero salió de otra manera mejor, donde haya amabilidad, donde haya sentido de relaciones, de respeto, de honra, donde oramos los unos por los otros, nos interesamos por las personas que hacen parte de nuestra célula y estamos orando por ella para que crezca y se multiplique. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, pongo delante de ti, Padre, la gloria tuya en nuestros grupos celulares. Oh Padre Santo, trae lo tuyo, trae tu presencia, trae tu espíritu, trae tu fuego. Bendigo a cada líder, bendigo, Señor, a cada padre espiritual, a cada maestro de niños, a cada hermano mayor, a todos nuestros maestros de las escuelas bíblicas, a todo el equipo que Él tiene. Bendigo esta clase, Señor. Padre, no estamos aprendiendo solo para tener conocimiento, estamos aprendiendo para compartirlo y para vivirlo y para extender tu reino y para que tu iglesia crezca como la iglesia primitiva. Señor, tenemos que crecer de manera horizontal, pero también de manera vertical. Tenemos que crecer a lo ancho y a lo profundo, Señor. Mira todo lo que está pasando en el mundo. Mira la cosmovisión teísta. Mira la cosmovisión humanista, la cosmovisión animista. Levántanos con una cosmovisión teísta tuya, de tu reino, Señor, en este tiempo de decadencia moral y de valores y de principios. Señor, mira
Padre, la incertidumbre política de nuestra patria y del mundo, Padre. En este tiempo, como levantaste a la iglesia primitiva y te has deleitado en levantar a tu pueblo durante los siglos, Padre, levanta tu iglesia en este tiempo. Tu iglesia no es una organización solamente, es un organismo que tiene vida, la vida tuya, el poder tuyo, el Espíritu Santo en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, para hacer luz en medio de las tinieblas. Padre, gracias. Bendigo la iglesia Manantial. Bendigo tu vida, tu hogar, tu familia, tu esposo, tu esposa, tu matrimonio, tus hijos. Tus hijos amarán a Dios. Tus nietos amarán a Dios. Tus bisnietos amarán a Dios. Tus tataranietos amarán a Dios. Sí. En el nombre de Jesús se levantarán apóstoles, se levantarán profetas, se levantarán hombres de Dios, mujeres de Dios, empresarios de Dios, médicos de Dios, arquitectos de Dios, ingenieros de Dios, locutores de Dios, escritores de Dios, militares que amen a Dios, empresarios que amen a Dios, científicos que amen a Dios. En el nombre de Jesús, Padre, mientras tú vienes, manténnos enamorados de tu Espíritu, que andemos en el Espíritu, nosotros metidos en el Espíritu y el Espíritu metido en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hemos entonces dado una lección más, la número 12 de Influencer 5, cuyo énfasis apunta hacia el Espíritu Santo. Ahora lo dejo con su mentor, con el equipo, para que miren todo lo que falta de la clase. Ya han visto algo y ahora complementan, y ahí trabajamos creciendo y volveremos a encontrarnos en la próxima clase con la ayuda del Señor. Les bendigo y un abrazo para todos.